Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y hoy quiero tocar uno de los temas por los que más me preguntan y muchos son los interesados que hable sobre el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Me han preguntado que si esto es real, qué misterio hay detrás de todo esto y si es cierto que llegado el final de los tiempos, las personas que hayan sido buenas dentro de su iglesia o que hayan aceptado a Cristo en su corazón desaparecerán y serán salvos de la gran tribulación. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero voy a tocar el tema del rapto en tres dimensiones, que es lo que yo he comprendido en todo el tiempo que he venido investigando sobre este tema en específico. Lo primero que voy a hacer es definirlo. Vamos a tocar las citas bíblicas principales de donde se sustenta toda esta idea del rapto y luego vamos a analizar cada una de esas tres dimensiones. Así que comencemos. Bien, cuando entramos a definir lo que es el arrebatamiento, que también se conoce como el rapto de la iglesia, es un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos cristianos, particularmente dentro de las ramas del evangelicalismo, que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán. Y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos, es decir, los creyentes que hayan resucitado, para encontrarse con Dios en el cielo. El término se usa con mayor frecuencia entre los teólogos cristianos conservadores en los Estados Unidos. El término rapto también se ha utilizado para una unión mística con Dios o para la vida eterna en el cielo. Existen diferentes puntos de vista sobre el momento exacto del rapto y si el regreso de Cristo ocurrirá en uno o dos eventos. El petribulacionismo distingue el rapto de la segunda venida de Jesucristo mencionada en el Evangelio de Mateo, en segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis. Este punto de vista sostiene que el rapto precederá a la tribulación de 7 años, que culminará con la segunda venida de Cristo y será seguida por un reino mesiánico de 1000 años. Los adherentes a esta perspectiva se conocen como dispensacionalistas premilenaristas. Esta teoría surgió de las traducciones de la Biblia que John Nelson Darby analizó en 1833. El pretribulacionismo es el punto de vista más extendido en Estados Unidos hoy en día, aunque este punto de vista se disputa dentro del evangelicalismo. También hay puntos de vista diferentes entre los cristianos con respecto a la reunión descrita en Primera de Tesalonicenses 4. La mayoría de las iglesias cristianas y de la línea principal en general no se suscriben a los puntos de vista pretribulacionales. Los católicos, ortodoxos, orientales, anglicanos, episcopales, luteranos, presbiterianos, metodistas, la Iglesia Unida de Cristo y la mayoría de los cristianos reformados generalmente no usan el rapto como un término teológico específico. Ya vemos cómo se encuentran estas divisiones de conceptos, de ideas dentro de las tantas ramas del cristianismo. Sí se suscriben generalmente a los puntos de vista dispensacional premileniaristas asociados con su uso. En cambio, estos grupos típicamente interpretan el rapto en el sentido de la reunión de los elegidos con Cristo en el cielo después de su segunda venida y rechazan la idea de que un gran segmento de la humanidad será dejado en la tierra por un periodo prolongado de tribulación después de los eventos descritos en Primera de Tesalonicenses 4:17. Bien, a grosso modo, más allá de las distintas ideas que de pronto no confluyen o no se ponen de acuerdo en el mundo cristiano, básicamente este evento consiste en que las personas que hayan sido fieles a su fe en Cristo, pues no vivirán ese tiempo de tribulación de 7 años, sino que serán arrebatadas antes. Esta es la idea más común, más aceptada, pero como vimos en la definición hay otras. Entonces ya después de estos 7 años de tribulación sería ya la segunda venida de Cristo, pues con todo el poder en todo el planeta y de ahí en adelante los 1000 años que dice el Apocalipsis.
esto sería básicamente el arrebatamiento. Un número determinado de personas desaparecerán, serán llevados para no vivir ese tiempo. ¿Quiénes? Pues los cristianos que hayan conservado su fe en Cristo y hayan hecho su trabajo. Los demás, que no estén dentro de esa denominación, pues deben vivir todas las calamidades de ese tiempo de tribulación. Ahora, ¿es esto cierto de la forma en que se describe todo este fenómeno del rapto? Y eso es lo que vamos a analizar en las 3 dimensiones. Pero ahora vamos a ver cuáles son las citas bíblicas de donde se saca esta idea del rapto. Y la cita principal es, como vemos aquí, primera de Tesalonicenses capítulo 4, exactamente desde el versículo 13 en adelante. Y aquí lo podemos ver, cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es donde está la idea que las personas fallecidas, según lo que se cree, pues volverán a la vida en ese tiempo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la cita que por excelencia se utiliza para sacar de allí toda la idea del rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero hay 2 más que también son muy famosas, y esta está en Mateo 24, en el contexto de la venida del Hijo del Hombre. Más exactamente, desde el versículo 40 nos dice: entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Esto en el contexto de la segunda venida. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta cita pues se escucha y se predica en denominaciones evangélicas. Se tiene la idea de que en ese momento va a suceder que 2 personas estarán juntas haciendo cualquier labor, y si una forjó su fe en Cristo y la otra no, pues la persona de fe desaparecerá como por arte de magia, ¿no? Usted estará al lado de ella y de repente desapareció. Verá dónde se fue, dónde está. Pues lo que se dice es que fue llevada, fue transportada a la dimensión del cielo con el Señor para ser salvada. Eso es lo que se enseña y es lo que yo escuchaba cuando estaba en el colegio. Yo estudié en un colegio evangélico y en la prédica eso era literalmente lo que escuchaba. Pero vamos a la otra cita, a la tercera y última cita que tengo por acá, que es muy parecida. Esta está en Lucas 17. Y esta desde el versículo 30 nos dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea que si usted está con su esposa durmiendo y su esposa fue una mujer de fe, pues ella desaparecerá, y usted cuando se dé cuenta, ni idea, porque habrá sido raptada, llevada, ¿verdad? Así es que se entiende que será. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondieron, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ya teniendo este esquema general, vamos a analizar las 3 dimensiones para entender
si esto que se enseña dentro del mundo religioso y del mundo del cristianismo más exactamente es real o si estamos ante una falsa creencia con todo el tema este del arrebatamiento. Lo primero que vamos a hacer y vamos a entender lo siguiente. El tema del documento bíblico, como ya lo sabemos, ha sido por mucho tiempo un libro donde ha dado para todo, ¿no? Ha dado para todo tipo de interpretaciones bajo intereses políticos, económicos, religiosos. Ha servido para engañar, para manipular, para muchas cosas. Pero hay algo cierto dentro de todo este velo que se le ha colocado durante tantos años. Y es que en gran parte el mensaje, sobre todo de Jesús, es un mensaje que fue entregado en parábolas, en símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que el símbolo o la parábola encierra un mensaje codificado que en ese momento, pues a la gente que se le entregó no necesariamente tenía que comprenderlo. Por eso Jesús le hablaba como a niños, ¿no? Con ejemplos muy sencillos, para que pudieran entenderlo a su nivel, a su dimensión. Pero al pasar el tiempo, la humanidad avanza en su intelecto, en su condición de aprendizaje y en su nivel espiritual, y podemos abrir un poco más ese símbolo de conocimientos. Entonces, la gran mayoría de enseñanzas que giran en torno al mensaje de Jesús no son literales, no son eventos sensacionalistas, porque también hay que tener en cuenta el lenguaje de la época. Y luego de todas las traducciones, lo que nos quedó fueron vestigios de esa verdad. Y dentro de esos vestigios hay información que es muy válida. Entonces, la primera dimensión donde vamos a analizar ese arrebatamiento es aquella donde Jesús con su enseñanza siempre quiso llevar a todo aquel que lo escuchara a un proceso de trabajo interno para mejorar como seres humanos. Eso era lo que él pretendía, eso era lo que él quería, que saliéramos de esa condición del hombre viejo a un hombre nuevo. Entonces, vamos a analizar las citas tratando de encontrar y tratando de interpretar lo más fiel posible bajo un mensaje sensato, bajo una enseñanza sensata y sobre todo que nos sirva de aplicación para precisamente lograr esa condición de un nuevo hombre. Porque esto es alejado totalmente de fenomenismos, de fantasías y de eventos sobrenaturales. Vamos con la primera. Y la primera es la de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4. Nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanzas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces aquí está hablando exactamente de los que duermen. Y estos que duermen son aquellas personas que están bajo el vaho del mundo, bajo la manipulación del mundo. Por eso están dormidos en ese sueño profundo, y esa es la condición que dice aquí, que no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Pues aquellas personas que en su tiempo de vida han logrado hacer un trabajo de mejoramiento, un avance interno, un avance dentro de esa forja del Cristo, pero aún no han despertado totalmente, pero tienen algo por dentro. Por eso dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que están muertos en el sentido de que aún no han retornado a esa vida real. Siguen en el mundo, pero tienen un avance interior. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando dice los que vivimos, son los que ya están despiertos, los que han vuelto a la vida en ese tiempo, gracias evidentemente a un trabajo interno que han hecho. Y ellos, o esos que viven, los que hayan quedado, como dice acá, serán arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que habían muerto en Cristo y resucitaron. Tanto esos como los que están despiertos serán arrebatados al cielo.
¿Y qué significa esto? Porque aquí es donde está el famoso misterio del arrebatamiento. El arrebatamiento, como se enseña y como pues aquí mismo lo dice, es una situación donde tanto los que murieron en Cristo como los vivos serán elevados al cielo, en las nubes con el Señor. Pero como esto no tiene nada de sensacionalismo ni de evento paranormal, vamos a hallarle el sentido real y de interpretación que esto evidentemente podría tener. ¿Qué significa estar elevado? ¿Qué significa esa condición de estar por los aires? Si no tiene nada que ver con eventos divinos, pues llevémoslo a lo más cotidiano, a lo más alcanzable para lo que es un hombre en desarrollo interior. ¿Qué es lo que nosotros podemos elevar? Podemos elevar nuestros pensamientos, podemos elevar nuestras emociones, podemos elevar nuestras acciones a niveles de pensamientos donde el hombre común y corriente que está pegado al mundo no alcanza a llegar. Porque ¿cuál es el pensamiento del mundo? Los afanes, las angustias, los odios, las guerras, los vicios. Estoy hablando en general, no todo eso que agobia a la humanidad. El hombre que esté forjando su Cristo interno tiene que lograr niveles de pensamiento que estén por encima de ese promedio del hombre mortal, del hombre normal. Pensamientos y acciones que giren en torno al amor, al perdón, a la equidad, a las buenas acciones, a la limpieza, a la pureza, a la conciencia. Todo esto que logre elevar nuestras mentes y nuestros espíritus. Por eso las personas que estén bajo esa condición son arrebatadas. Se elevan ellos mismos a esos estados, a esas dimensiones a las que estando en el mundo, pegado al mundo, a los vicios del mundo, no se puede llegar. Por eso dice que serán arrebatados. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que quienes logren esta condición de arrebatamiento, de rapto, de sacarse del mundo, de elevarse del mundo, quienes les une ese mismo propósito, pues se invita a apoyarse mutuamente. Y esta entonces es la primera condición o la primera dimensión del rapto o del arrebatamiento. Es lograr niveles de pensamiento y de acciones que estén por encima del hombre mortal, del hombre viejo. Esos serán los hombres y mujeres que lograrán elevarse y que desaparecerán de este mundo. Por eso las otras dos citas, que es la de Mateo 24 y la otra que está en Lucas capítulo 17, dice que uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa esto? Pues que pueden haber dos hermanos, una pareja de esposos, usted con el vecino, cualquier situación, pero uno de ellos tenga un trabajo interior avanzado y el otro no, eso los va a diferenciar. Es decir, uno será raptado, uno será tomado a esos niveles de acciones y pensamientos que estén por encima de la media y el otro será dejado en el mundo y subao. Mientras uno está en esos niveles de pensamiento más altos, el otro estará en los afanes del mundo. Uno es tomado y el otro dejado. Pero ¿quién los toma y quién lo deja? Pues cada quien, cada uno. No hay nadie intercediendo ni haciendo esa acción como si fuera una elección, no por un Dios o algo, no. El que decide forjar su espíritu, el que decide elevarse, se toma a sí mismo. Y el que no quiere hacerlo, que quiere permanecer en este mundo, pues también decide dejarse y quedarse en él. Esa es la condición. No es que uno va a desaparecer así que por arte de magia, no. Porque esa es la primera dimensión, esta que estoy hablando, es la primera dimensión del rapto. Y es la más importante porque tiene que ver con un trabajo interno. Y de esto poco se habla en las iglesias. Porque el propósito no es que usted se transforme, sino que usted siga en ese impulso de la creencia adorando a falsos dioses. Y esa adoración a falsos dioses tiene que ver con la segunda dimensión que ahora vamos a entrar a explicar. Ese es el verdadero arrebatamiento en su primera dimensión. Podemos entender es que ya ese tema del arrebatamiento, de la forma en que se predica en las iglesias, ya pierde fuerza. No tiene sentido. Es una prédica falsa y que desvía el verdadero propósito del buscador. Pero vamos a analizar entonces la segunda condición de ese falso arrebatamiento. Digo falso arrebatamiento
porque este es el que se predica en las iglesias. Y ese falso arrebatamiento, queridos amigos, existe. Es decir, lo que se predica de que miles, cientos o millones de personas van a desaparecer en ese tiempo del fin, eso es cierto. Va a desaparecer gente, literal. Pero no va a desaparecer porque se va con Jesús allá a sentarse con los ángeles y tocar arpas en unas nubes. No, van a desaparecer porque ese falso arrebatamiento está dentro del plan de reducción de la población global, como lo es la eugenesia, el aborto, el tema de los antídotos inyectados, la esterilización de personas, de hombres y mujeres, la alimentación y todos los recursos y estrategias que ellos utilizan para reducir la población, como la guerra y muchas otras. Bueno, este es otro y este está dentro del mundo religioso y es uno de los más peligrosos y vamos a ver por qué. Porque este falso arrebatamiento o el propósito del falso arrebatamiento que las iglesias del mundo pregonan como salvación de Yahvé Jehová, porque recuerden que esto principalmente es en el cristianismo. Esto es realmente un sacrificio extraterreno de sangre. Y ojo con eso. De todos los que ahora corren en la ayuda de Israel y su anticristo. Porque dentro del cristianismo, pues se avala la idea del pueblo elegido y de ese Salvador que va a venir. Recuerden que los judíos esperan a su Mesías también. Y los cristianos esperan la segunda venida. Y ahí hay una mezcolanza de ideologías y de creencias, porque al final se cree que es lo mismo, que es el mismo evento. Y sus templos, que es la guerra final de Armagedón, que ya ha comenzado con ellos. Los soldados de la salvación ya son las primeras víctimas del falso arrebatamiento a las bases donde serán utilizados para experimentación, alimento y demás trampas infernales. Ninguno de los que se vayan al Armagedón se salvará del anticristo. Solo quedarán unos pocos, tal lo presagia la primera de Tesalonicenses 4, 17, 18. Muchas víctimas que por su creencia en tales propuestas extraterrestres y la adoración a Jehová Yahvé, utilizando a Cristo Jesús como escudo para lograr el falso arrebatamiento, son engañadas, serán llevadas a sus bases para ser sacrificadas en cuerpo y espíritu, para convertirlas en comida de los falsos ejércitos celestiales, porque Jehová es varón de guerra, y así ha dicho Jehová, Jeremías 7:21, de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, Éxodo 15:3. Y esto es necesario conocer ahora, y antes de que venga el arrebatamiento y perezcan los creyentes en Jehová y sus bases extraterrenas. ¿Y qué tiene que ver el fenómeno extraterrestre con el cristianismo? Pues tiene que ver todo, porque aquí hemos denunciado muchas veces en este canal que la adoración a Jehová y los falsos dioses, todos los dioses de la antigüedad por parte de todas las culturas, que de ahí surgieron las religiones, es realmente una adoración a seres extraterrenos que con su tecnología se hicieron adorar y aún hoy en día se siguen haciendo adorar. Entonces, todo este fenomenismo que se predica en las iglesias es el caldo de cultivo perfecto para cuando esto ocurra, todo este evento paranormal de desapariciones masivas, pues se envuelva en el velo de religiosidad y divinidad y se oculte lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir realmente. Y son abducciones y secuestros masivos de personas en todo el mundo por parte de naves extraterrenas de la fuerza oscura para ser secuestrados y llevados a bases subterráneas que están en muchísimas partes del mundo para experimentación, alimentación y demás barbaridades que estas entidades regresivas harán con esas personas y que han venido haciendo durante toda la historia. Todas las desapariciones de barcos, de aviones, de secuestros, desapariciones masivas de personas a lo largo de la historia, la gran mayoría de ellas han terminado en bases extraterrenas porque ellos tienen pactos con los gobiernos de las grandes potencias que a cambio de tecnología de punta ellos les permitan hacer desapariciones de personas para llevarlas a estas bases y cumplir con sus propósitos retorcidos. Y el arrebatamiento
es una desaparición masiva de seres humanos. Así que hay que prestarle mucha atención a eso, porque usted, que quizás me está viendo y crea en este proceso y lo haya escuchado en la iglesia, y para eso las iglesias se vienen preparando, es precisamente abonándole el terreno para estos falsos dioses, entre ellos Jehová Yahvé y sus sacrificios de sangre, porque toda la sangre que ellos pedían en sus sacrificios, hoy en día la siguen pidiendo en sus guerras y en sus rituales y sectas donde aún se siguen haciendo sacrificios. Pero esto va a ser algo mucho más masivo. Y aunado a esto está el proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam, que también se ha denunciado muchas veces, es una tecnología extraterrena también para crear eventos holográficos y hacerlos ver muy reales. Entonces, no nos sorprendamos que en un momento específico, cuando la humanidad esté viviendo tiempos mucho más convulsos, se hagan proyecciones holográficas representando la segunda venida y muchos otros eventos religiosos para, detrás de esto, hacer desapariciones. Esa es la segunda dimensión del arrebatamiento, y esta es el falso arrebatamiento. La primera que toqué es el verdadero arrebatamiento, que es la condición interna para elevar nuestro pensamiento, elevar nuestras acciones, nuestras emociones, nuestro espíritu en un trabajo interior para poder permanecer y supervivir en esos tiempos convulsos a los que la humanidad, sin lugar a dudas, entraremos. La segunda dimensión es el falso arrebatamiento, que es la estratagema extraterrestre por las fuerzas oscuras para desaparecer y asesinar millones de personas dentro de ese plan de reducción de la humanidad. Y ahora vamos con la tercera dimensión, y es el plan de salvación. Y este fue entregado a Enrique Castillo Rincón en los años 70 en el contacto con mensajeros de las Pléyades. Personas, seres humanos como nosotros, que vinieron de un mundo sistémico que según la ciencia está a unos 400, entre 400 y 500 años luz de distancia. Pero con su tecnología de ciencia espiritual lograron llegar y visitarnos en muchos momentos de la humanidad para entregarnos conocimientos que precisamente nos ayudan a elevar nuestro pensamiento, a elevar nuestras acciones para ese trabajo. Pero además de esto, ellos pues elaboraron un plan de salvación para cuando la situación sea tan compleja dentro de este planeta, pues que pues no se pueda estar ni siquiera en las ciudades. Y esto ellos le llamaron los remanentes. En el libro Omni Nueva Alborada Humana, dentro de ese contacto, a Enrique Castillo le comunicaron lo siguiente. Le dijeron: después de la guerra quedarán varios remanentes. Aquí estaban hablando en el contexto de la Tercera Guerra Mundial. En estos puntos, miles de personas sobrevivirán a los efectos, no solo de las radiaciones, sino a otras secuelas paralelas a los efectos de las armas usadas, como las armas nucleares. Así que, de manera ineludible, el hombre, en su afán de dominio y poder, causará grandes destrucciones que precipitarán al planeta a un cambio en sus ejes. De allí en adelante se presentarán los cambios climáticos que en muchos países y en muchas zonas serán difíciles para la vida. Es decir, aquí lo que le están diciendo a Enrique es que hay unos lugares especiales preparados por ellos dentro del planeta que serán aptos para supervivir tanto a los efectos causados por el hombre y estas fuerzas oscuras, la guerra, bombas nucleares, etcétera, hambrunas, serán para supervivir a eso también, pero además al cambio del eje planetario, donde los cuatro elementos se moverán tan fuertes que no quedará piedra sobre piedra donde esconderse. Y si no hubiesen estos lugares, pues aquí no se salvaría nada, porque esto va a ser una limpieza total. Algunos de los tripulantes ya habían estado en la Tierra en otras ocasiones. Sin embargo, otros de sus compañeros lo hacían por primera vez. Parecían investigar esos sitios inaccesibles al hombre por ahora. Eran esos remanentes donde vivirán los seres que huirán de las ciudades una vez se desatara la guerra nuclear. En los remanentes, según nos dijeron, había agua potable en grandes cantidades, árboles madereros, vegetación abundante y tierras favorables para cultivar sin peligro de verse inundadas, el clima benéfico para llevar una vida sana,
era el común denominador de estas regiones. Por su conformación geológica, estos remanentes podrían albergar grandes concentraciones de gentes una vez llegara el momento de evacuar las ciudades. Entonces aquí se está hablando de un plan de evacuación, desaparición de seres humanos de las ciudades. Pero vamos a ver. Nos insinuaron sin decirlo directamente que allí se encontraba el futuro de la raza humana. Llegado el momento, esas zonas cambiarán de clima, tomando una temperatura ideal para miles de años más. Uno de los miembros del grupo, Pedro Ávila, preguntó sobre la localización exacta de esos remanentes. Nunca esperábamos una respuesta concreta, pero por eso nos sorprendió. Nos dictaron las coordenadas exactas de 10 remanentes, entre los 12 provistos por los extraterrestres. Buscamos en un mapa los lugares correspondientes a los grados, minutos y segundos del informe. 3 de los puntos correspondían con exactitud a antigua ciudad del Imperio Inca. Según nos dijeron, en estos remanentes vivirían personas sin distingo de raza o categoría social. Esto es importante. Aquí no es que yo soy cristiano y tuve mi fe en Cristo y entonces por eso califico. O yo soy testigo de Jehová, o yo soy musulmán, o yo soy ateo. No. Esto no tiene ningún distingo de raza, ni creencia, ni condición social. Ahora vamos a hablar de la condición de estos remanentes. Si para esa época el hombre no había acortado desde sus propias raíces esta separación tan honda, o sea que aquí no hay división, empezando por ahí, no estaría en condiciones de llegar allí. Fue dictada con mucho cuidado la localización exacta de estos remanentes por uno de los científicos de la exploración de nombre NOM, lo que le hablaron a Enrique sobre estos remanentes. Entonces, esta es la tercera dimensión y es el plan de salvación para la humanidad terrestre llamado remanente, la tercera dimensión del arrebatamiento. Y este también es un plan extraterreno, pero con la diferencia de que este es de la luz. El que hablamos ahora es por parte de la fuerza oscura para comerse a los seres humanos. Comida, manipulación, experimentación, reducción de la población, bajo el engaño de la creencia en la religión. Y esta tercera dimensión va unida a la primera. La primera que hablamos ahorita sobre la verdadera dimensión del arrebatamiento, que es el desarrollo interior. Lograr elevar nuestros espíritus, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Forjar ese Cristo interno, forjar ese nuevo hombre que poblará el nuevo mundo, el nuevo planeta que anunciaron todas las profecías. Aquellos que hayan logrado esa dimensión, que hayan sido arrebatados previamente y estén en niveles de pensamientos más altos, son los que serán aptos para integrar los remanentes de salvación que tienen los hombres de las estrellas. Por eso ellos decían en lo que les leía, solo aquellos que hayan superado la división, porque la división es un efecto muy claro de que por dentro estamos mal, de que por dentro estamos destruidos, de que estamos divididos por dentro. Por eso no podemos vivir junto al otro. Entonces, los que hayan hecho esa primera dimensión, hayan trabajado en su interno, lograrán estar en esos remanentes preparados por los hombres de las estrellas. Pero ojo, esto no es una selección que hagan ellos. Este parámetro lo determina la ley de causa y efecto. Voy a explicar por qué. Si yo aquí he trabajado el miedo en la primera dimensión, he trabajado la lujuria, he trabajado el vicio, he trabajado el odio, yo iré puliendo, limpiándome de esas condiciones que me atrasan. Por lo tanto, eso me preservará de errores y me preservará incluso de la muerte en esos momentos de guerra, de nuevo orden mundial, de microchip, de persecución que vivirá la humanidad en esos tiempos finales. Porque si yo estoy pegado al vicio, para tener el vicio, ¿qué tengo que hacer? Pues entrar en el mundo, al nuevo orden mundial y colocarme un microchip. Si yo vivo en la lujuria, lo mismo. Si yo vivo en el odio, voy a terminar matando con alguien o haciendo parte de las guerras. Es decir, eso me va a llevar a la dimensión del mundo. No podré estar por encima. No podré hacer un trabajo. Incluso si no trabajo las gulas, moriré de hambre. Porque quien haga un trabajo interior también tiene que cuidar su cuerpo.
y entender que si bien necesitamos comida, debemos adecuar nuestros cuerpos para momentos donde la comida escasee, o adecuar nuestra dieta a una alimentación más ligera para poder supervivir en un momento determinado. Entonces, si yo estoy apegado a una dieta pues totalmente desordenada, pues voy a morir de hambre, o me va a dar tanta hambre que voy a terminar sucumbiendo ante toda la oferta del nuevo orden mundial en ese punto. Es decir, no voy a poder elevarme, no voy a poder salir del sistema. Y si estoy dentro del sistema, él me va a tragar, él me va a devorar. ¿Cómo voy a llegar a los remanentes preparados por los hombres de las estrellas? Entonces, no es que los hombres de las estrellas van a estar en la puerta, los pleiadinos ahí, usted puede pasar, usted no. Usted llega solo, pero teniendo en cuenta ese primer trabajo que debe hacer. Y ahí es donde el uno es tomado y el otro es dejado. Entonces, ese plan final de salvación es un plan de evacuación. Desaparecerán personas, serán llevadas personas en naves, no de los negativos y no para alimentación, sino para supervivencia. Lugares dimensionales preparados en este planeta con ciencia o tecnociencia espiritual de los pleiadinos, de los venusinos, como también se dice ahí, por estas hermandades universales que siempre han estado presentes ayudando al hombre terrestre. Aquí no es por religión, no es por fe, no es por nada de eso, solo es por trabajo interior. Y ese es el misterio del verdadero arrebatamiento, los que puedan elevar sus conciencias en el tiempo final. Ese es el rapto de los que estarán con el Cristo interno cuando lo hayan forjado. Bien, ese fue el tema del día de hoy, que algunos me han pedido de que hablara sobre el arrebatamiento, y lo toqué en las 3 dimensiones. Si les gustó el tema, dejar su like, compartir la información, porque es de vital importancia que se sepa lo que hay detrás de toda esta manipulación, y suscribirse al canal si así lo quieren, y activar la campana de notificaciones para que YouTube nos informe cuando subimos un nuevo video. Espero que les haya gustado la información y nos estaremos viendo en un próximo video.